There are strange people at my door, they are trying to enter. Keep calm, we'll send a patrol to your house right now. Find a place where you can hide in the meantime. My husband wants to go out, to see what's going on. They have gone around the front door, I only see one. I don't know where the other one is. Muy buenas tardes, estimados televidentes. Soy Ethan Shock, su presentador de crímenes de confianza. Por supuesto, primero debo advertirles que los siguientes casos tienen descripciones muy detalladas. Mutilaciones, desmembramiento y todo tipo de vejaciones a la vida humana resumidas en 8 episodios, 8 cintas VHS recogidas por Urban Spock y transformadas hacia el formato digital. Es probable que con ellas podamos entender la psicología y motivos de los responsables de los múltiples asesinatos que han aterrorizado a la policía. Advertencia: las siguientes imágenes pueden perturbarte. Hace 6 meses la policía encontró 3 pinturas en un almacén abandonado. Los cuadros revelaron detalles escalofriantes sobre asesinatos recientes. El primer cuadro se titulaba Los dientes de Carla, representando a Carla Gray, la primera víctima. La investigación reveló que Carla fue brutalmente apuñalada, y todos sus dientes fueron arrancados. La imagen del cuadro es perturbadora, mostrando una figura que simboliza el sufrimiento extremo y la mutilación que Carla sufrió antes de su muerte. Lo que estás viendo a continuación es la imagen del cuadro de Carla. El siguiente cuadro se llamaba Jackie Flotante. Retrataba a Jackie Graham, a quien encontraron ahogada. La segunda víctima fue apuñalada 27 veces en el perineo mientras estaba viva, una forma de tortura extrema que prolongó su sufrimiento. La imagen en el cuadro muestra una figura flotante, como una forma de representar un estado de limbo, o transición entre la vida y la muerte, capturando el dolor que debió haber experimentado. El tercer cuadro, El rostro secreto de James, es quizás el más perturbador. Representa a James Miller, quien fue desfigurado y mantenido con vida sin su rostro durante varios días. La imagen en el cuadro muestra una figura sin rostro, lo que simboliza la pérdida de identidad y humanidad que James sufrió en sus últimos días con vida. La autopsia confirmó que James estuvo consciente durante este tiempo. La policía, al continuar con la investigación, encontró varios cuadros más, sin víctimas conocidas en ese momento. Los títulos de estos cuadros son igualmente perturbadores. El muñeco de Ceratón, La cara secreta de Lisa, Jimmy el ahorcado, Cory el juguete de mierda, Daniel después del incendio, La última mirada de Jennifer, y Grita Sammy, grita. Cada título sugiere una historia de terror y sufrimiento, y la falta de información sobre estas víctimas añade un aire de misterio y depravación a la investigación en proceso. La decisión de la policía de hacer públicos estos cuadros reflejó la urgencia y la desesperación por identificar a las víctimas y prevenir futuros crímenes. Se compartieron las imágenes con la esperanza de que alguien pudiera reconocer a las personas retratadas y proporcionar información útil para la investigación. Esta primera cinta concluye con un giro aterrador, cuando la policía encuentra un autorretrato del asesino. La revelación sugirió que el asesino no solo tenía una macabra habilidad artística, sino también un profundo narcisismo y una necesidad de dejar su marca personal en su obra. La segunda cinta empieza con la desaparición del oficial de policía Bill Collins, junto con su esposa y sus 2 hijas. Bill había encontrado previamente un cuadro del pintor en su casa, sin saber cómo había llegado allí. La situación se volvió más macabra cuando, al registrar la casa de Bill, la policía encontró a una de las hijas de Bill,
colgada del techo en el ático. Ella solo tenía 2 meses de nacida. 12 días después, el coche de la familia Collins fue hallado abandonado junto al océano. Dentro del vehículo los investigadores encontraron una pintura titulada Ángel de cuello largo, que parecía estar dedicada a la hija asesinada, y que fue colgada en el ático. Esta pintura era un presagio de la brutalidad que seguiría. La búsqueda llevó a la policía a un faro abandonado, ubicado a unas millas del coche. En la puerta del faro, los investigadores descubrieron una pintura de una cara abstracta pintada de rojo, que aparentemente representaba el rostro de Bill Collins. En el interior del faro, la escena era aún más horrorosa. Los investigadores encontraron el cadáver carbonizado de un adolescente llamado Daniel. El faro se había convertido en un sitio perfecto para la ejecución y la tortura. La investigación continuó en los túneles debajo del faro. Allí los investigadores hallaron un barril que emitía un hedor nauseabundo. Dentro del barril reposaba carne destrozada y huesos pertenecientes al resto de la familia Collins, junto con grandes cantidades de anfetamina, una droga que permite estimular el sistema nervioso. El hallazgo indicó que las víctimas no solo fueron asesinadas, sino también sometidas a un sufrimiento extremo antes de su muerte. Para aumentar aún más el horror de la situación, se encontraron 3 fotos desconcertantes de la familia Collins tomadas antes de morir, esparcidas alrededor del barril. Las fotos mostraban a la familia en un estado de terror, augurando lo que se avecinaba. La cinta termina con el descubrimiento de una 4ª foto que mostraba un rostro desconocido. El rostro del asesino. Los gemelos Corey y Margaret Beck han desaparecido. Pocos días después, la policía encontró sus cuerpos en una fábrica de papel abandonada. La escena era macabra. Los cadáveres estaban en condiciones deplorables y difíciles de describir. La parte inferior de Corey y la parte superior de su hermana fueron la única evidencia de los actos criminales cometidos contra ellos. La parte superior del cuerpo de la niña fue cosida a la parte inferior del cuerpo de Corey. Las otras partes de sus cuerpos no fueron encontradas. La mandíbula de Margaret había sido rota con un ladrillo que tenía la palabra carne grabada, y que el responsable había introducido en su garganta. A Corey, por otro lado, le habían mutilado sus genitales. Una semana antes, Corey fue desafiado por 2 amigos a pasar una hora en una cabaña remota. Con su cámara en mano, entró solo mientras sus amigos esperaban afuera. A los 4 minutos, salió corriendo, visiblemente aterrorizado y con el brazo izquierdo lleno de magulladuras, afirmando haber visto una cara. Continuando con la investigación, la policía siguió profundizando hasta encontrar un armario, conectado a un espacio de acceso dentro de las paredes. En la cavidad de la pared encontraron la cámara de Corey. Al revisar las imágenes, vieron el interior de una cueva, una grieta en la pared, un pasillo subterráneo, y la cara de uno de los pintores. Esta evidencia conectaba directamente al pintor con la desaparición y brutal asesinato de los gemelos Beck. La cinta concluye con la policía adentrándose en los pasajes subterráneos y los espacios ocultos en busca de más pistas. La revelación de estos pasajes muestra que el pintor había estado utilizando estos escondites para acechar a sus víctimas, moviéndose sin ser detectado. Nadie estaba a salvo de los asesinos. Continuamos con Sean Kane, un ex investigador privado que había estado colaborando con la policía para localizar víctimas y pinturas del pintor.
El último hallazgo decían fue el cadáver de Tom Harris, una de las víctimas representadas en el primer episodio en una pintura titulada El muñeco de cera Tom. El asesino había ingresado a la casa de Harris a través de una tubería de desagüe, que conectaba con la ventana de su dormitorio. De esa manera pudo escabullirse silenciosamente hasta el tercer piso, sin ser detectado. Dentro de la casa, la policía descubrió una gigantesca pila endurecida en la sala de estar, del tamaño de un hombre adulto. Parecía un tétrico adorno navideño, adornando la silenciosa casa. Así que decidieron examinarla más de cerca. En su interior se hallaba el cadáver de Tom Harris, que había fallecido a causa de la sofocación dentro del gran cúmulo de cera. El cómo había conseguido el asesino realizar tal hazaña, era un misterio. Los brazos y párpados de Tom habían sido cortados, con la precisión de un artista enloquecido. Sin embargo, eso no fue todo lo que contenía. Descubrieron un tercer brazo perteneciente a una víctima desconocida. Tal vez el niño Curry, cuya parte superior de su cuerpo también tenía un paradero desconocido. Esta es la imagen capturada por la policía en su registro. El rostro de la víctima. Una semana después de este horrido descubrimiento, Sean Kane desapareció sin dejar rastro alguno. El equipo de investigación determinó que su último paradero era su propia casa. Los vecinos informaron a la policía que habían escuchado a su perro ladrar incesantemente, durante 9 horas seguidas, sin parar. ¿Qué demonios ocurrió? Al ingresar a la casa, la policía encontró al perro con las patas rotas, aún vivo en la agonía, pero en un estado de sufrimiento intenso y deshidratación. Era un milagro que permaneciera con vida. Aún con ello, los agentes siguieron un rastro de sangre, como un hilillo que los condujo hasta la cocina. Esperaban encontrar el cadáver de Sean, pero en lugar de ello, encontraron el número 2 escrito con sangre. Realizado por el mismo Sean, en un acto desesperado por transmitir un mensaje. En cuanto a lo que quiso decir, seguía siendo un misterio. La policía pronto descubrió un nuevo cuadro titulado El hombre en las tuberías, cuyo protagonista tenía rasgos similares a los del ex investigador. Esta es la representación artística que vieron. Las indagaciones revelaron que el autor del cuadro había ingresado a la casa de Sean por el sótano, gracias a algunas huellas de desastre que pudo dejar. Afortunadamente, Sean fue lo suficientemente precavido para instalar una cámara de vigilancia, unos días antes, sabiendo el peligro que representaba el asesino serial que buscaba. Aunque la cámara fue destruida por el perpetrador, logró captar una imagen del autor que pudo ser almacenada en su memoria. Y esta es la foto del asesino. Este rostro, este enfermo rostro, era el último que sus víctimas veían, antes de ser torturadas y asesinadas. El terror del asesino sigue su camino, con la desaparición de Tina Rosenberg, su novio Jack Striker, y la hermana menor de la chica, Flora Rosenberg. En condiciones que podemos describir, cuanto menos, muy extrañas. Jack había planeado un viaje por carretera para celebrar el 20º cumpleaños de Tina, así que decidió invitar también a la hermana de esta, Flora, a recorrer todos juntos en ese día tan especial de agasajo. Nada debía salir mal. Por supuesto que no. 2 días atrás, el auto de Jack fue encontrado abandonado en un bosque, en medio de la nada y sin señales de haber sido estacionado deliberadamente. Por lo que la opción de que pensaron acampar o recorrer algún sendero, quedaba descartada. Revisando el interior del automóvil, pudieron ver signos evidentes de una lucha intensa. Por los rasguños y objetos desperdigados por debajo de los asientos. Pronto descubrirían la razón de los sucesos. Había una pintura, la marca inequívoca del asesino serial de los cuadros. Esta representación se titulaba Flor, con cara de flor.
Mientras revisaban el vehículo, los oficiales escucharon gritos provenientes del interior del espeso bosque. Los gritos de una mujer, embargados en un terror y suplicio, que alertaron a los uniformados para ir apresuradamente. La búsqueda los llevó hasta un sitio espeluznante, que daba secuencia a la escena vista en el automóvil abandonado anteriormente. Allí estaba Tina, quien afortunadamente no había muerto, pero a duras penas pudo sobrevivir. El victimario le había cortado los pies y los brazos. Estando consciente todavía, su estado no solo era milagroso, sino desgarrador. Cerca de la maltrecha Tina, se hallaba el cadáver completamente mutilado de su hermana Flora, la protagonista del cuadro, Flor con cara de flor. Con las heridas espantosas en su rostro, se podía entender el significado de tan llamativo título. Le había destrozado la cabeza con un martillo. Estaba irreconocible y sin señal alguna de humanidad. Sus vestimentas y complexión fueron la única forma de identificarla. La imagen que estás viendo es el estado en el que fue revelado su cadáver. En estado de shock, Tina informó a la policía que el asesino todavía debía estar en la zona, ya que los crímenes perpetrados eran recientes y no debía tener tiempo suficiente de salir del bosque. Pero aún así, no lograron localizar a nadie. Ningún rastro del depravado artista. Después de asegurar a Tina en la escena, y con la protección necesaria para evitar cualquier percance que pusiera en mayor riesgo su vida, la policía regresó al auto para encontrarse con otra pintura titulada El Largo, Jack. Pero este seguía desaparecido, sin muy buenos pronósticos para su situación. A continuación, se presenta el cuadro. Tina seguía en estado de confusión, pero fue lo suficientemente capaz de relatar fragmentos de lo que recordaba. Despertó en el auto sola, sin saber dónde se encontraban los demás. Escuchó pasos acercándose lentamente hacia ella. Venían desde la parte trasera del vehículo. Y luego todo se volvía oscuro en su memoria. Lo siguiente que recordaba era haber sido atada a un árbol, en el que le inyectaron una sustancia desconocida. La policía estimaba que podría tratarse de anfetamina, dado el caso de los asesinatos en el faro. Tina escuchaba los gritos de su hermana, pidiendo ayuda, rogando por su madre. Esas palabras, las de una niña suplicando a su mamá, en el momento más desesperado de su vida. Luego le siguieron unos susurros casi imperceptibles. El momento previo a la desfiguración de su hermana Flora. Seguía sin poder procesar lo que había visto. El rostro de su hermana siendo golpeado. Su cráneo abriéndose y sus ojos saltando con cada impacto. Con base en la descripción de Tina, la policía elaboró un retrato del sospechoso que pudiera ayudar a encontrarlo. Tal vez un extraño. Un conocido. Un amigo. Un familiar. No importa quién. Si recuerdas haberlo visto, debes reportarlo sin importar qué. Porque tú puedes ser el siguiente. La cinta titulada Cerdos, apertura con las desapariciones del ex oficial de policía, Ian Ford, y su esposa, May Ford, quienes fueron reportados por sus familiares al notar la extraña y prolongada ausencia de ellos. En el proceso de investigación, normal para esos casos, la policía terminó en la granja en la que los desaparecidos solían estar regularmente, siendo recibidos por un olor nauseabundo que provenía del granero, y al seguir indagando en su interior, se toparon con una escena de auténtica pesadilla. Allí estaba, el cadáver maltratado de May Ford, o lo que quedaba de su brutalizado cuerpo. Es difícil de describir textualmente en pocas palabras. Parecía haber sido esposada en uno de los establos, para luego arrancarle su cuerpo de sus manos, y dejarlas colgando mientras la sangre goteaba a chorros. Aunque su cuerpo estaba destrozado, irreconocible al punto de ser más un pedazo de carne que un ser humano, las pruebas pudieron indicar que murió por hemorragia interna. Sin embargo, ella no estaba sola. En el mismo puesto yacía un caballo muerto, debido a una sobredosis de sildenafil.
un medicamento comúnmente utilizado para tratar la disfunción eréctil, inyectado hasta el cansancio en el pobre animal. Las huellas de la masacre llevaron a los oficiales a un colchón ensangrentado en el establo, cubierto de citrato de sildenafil, vendas y paquetes de penicilina. Como si alguien se hubiera tomado las suficientes molestias para permanecer un buen tiempo en el granero, drogando a sus víctimas mientras el cuerpo maltratado de May descansaba sin vida. Aún así, no eran las únicas víctimas. Cerca del colchón, encontraron la cabeza decapitada de la nieta de los Ford, Fiona, envuelta en una manta ensangrentada, simulando una especie de balón de carne maltrecha. Lo que vas a ver a continuación es la cabeza decapitada de Fiona Ford. Le habían arrancado los ojos. El hedor más intenso provenía del segundo puesto del granero, detrás de una puerta de madera que ya había sido forzada, por lo que el ingreso de los uniformados fue relativamente sencillo. Allí estaban clavadas en la pared interior algunas cabezas deformadas más allá del reconocimiento. La escena era digna del círculo más profundo del infierno. Algunas de esas cabezas pertenecían a varias víctimas anteriores, sean desaparecidos o de cuerpos incompletos descubiertos en otros lugares. Igualmente, eran casi irreconocibles. Además, se encontraron varios cadáveres de cerdos decapitados haciendo compañía a los restos humanos, en un festival de demencia y absoluta sed por la masacre. En el centro del establo había un cerdo de tamaño anormal, gigante y muy pesado, con el vientre abierto y cocido. Dentro del cerdo, los investigadores encontraron el cadáver de Ian Ford. Por si ello no fuera suficiente, los ojos del cerdo habían sido reemplazados por los ojos de Fiona. Como si de muñecos de tela se tratasen. Poco a poco, daban con las partes de las víctimas. En los alrededores se halló el resto del cuerpo de Fiona, igualmente mutilado y arrojado como desperdicio de cerdos, junto a algunas pinturas inquietantes que caracterizaban los actos criminales del pintor. Estas pinturas mostraban a Ian, Fiona y May, junto con un alarmante número de víctimas, que habrían de corresponder a las cabezas clavadas en la pared. A continuación, te presentaré las inquietantes pinturas que la policía pudo encontrar. Si posees alguna información respecto a las víctimas, por favor, no dudes en contactarte a cualquiera de estos teléfonos, correspondientes a las unidades de investigación designadas. El último hallazgo de la policía fue una cinta dañada, que reposaba en el barro fuera del granero. Quizá tenía algún mensaje del asesino, o de los actos cometidos en la granja. Por supuesto, la situación de la cinta era poco alentadora para su completa recuperación y análisis, pero lograron recuperar parte del metraje grabado. El horror continúa. Una serie de crímenes brutales ocurridos en el transcurso de unos pocos días están aterrorizando a toda la comunidad, sin excepción. Todo comenzó con la desaparición de una maestra de escuela primaria, llamada Isabel Jackson. La primera víctima de la secuencia de asesinatos, que terminó revelando la superioridad del asesino sobre el cuerpo de seguridad de la zona. Isabel había llamado al 911 durante su ataque,
Pero un error causó que la policía fuera enviada a una dirección incorrecta, lejos de la escena del crimen inicial, por la cual habían sido recurridos. La dirección equivocada pertenecía a la casa de una familia de 3 personas: Janice, Paul y Seke. Un dato muy importante para la revisión de este caso es que Janice estaba embarazada y a punto de dar a luz. Al llegar, la policía encontró los rastros de la tragedia que cayó sobre esa inocente familia. En el exterior, hallaron una tijera de jardín cubierta de sangre. Dentro de la casa, los oficiales se encontraron con una imagen tan perturbadora, repulsiva y abrumadora, que uno de ellos solicitó una licencia al día siguiente, debido a los efectos psicológicos de la diabólica escena del crimen. Los cuerpos del matrimonio fueron encontrados en la cocina. Los habían asesinado brutalmente. A continuación te presentaré la descripción del sangriento hallazgo con todos los detalles necesarios. Janice fue encontrada con el abdomen abierto. Janice, la esposa embarazada que esperaría su tan deseado hijo en pocos meses, tenía a su feto extraído de sus desgarradas entrañas. El asesino usó el cordón umbilical de su propio hijo para estrangularla hasta la muerte. La imagen que ves es la evidencia adjunta en el informe policial. Paul, por otro lado, fue encontrado muerto atado a la encimera de la cocina, con la boca completamente cocida. Su mirada era de angustia, como si hubiera sido el último en morir, sabiendo que su esposa e hijo le habían sido arrebatados de la peor de las formas. El feto arrancado fue esparcido a lo largo y ancho de toda la casa. Como podrás ver, uno de los lugares en los que fue depositado se marca sobre el cuerpo de Paul. Eso es, porque durante la autopsia realizada, se descubrió que la cabeza del feto había sido metida en su garganta. Y esa fue la causa de su muerte. Lo habían asfixiado con los restos del hijo que nunca nació. Su primer hijo, Seke, seguía desaparecido y sin suposiciones viables sobre su paradero. Dentro de la casa, la policía encontró una pintura mórbida, con el título parcialmente borrado, dejando solo la palabra tuberías. Esta fue la representación hallada. No era una casualidad que hayan sido enviados hasta esa casa, no aparentemente. Tras el levantamiento de los cadáveres de la familia, lograron llegar a la verdadera escena del crimen donde Isabel Jackson estaba. Desafortunadamente, fue demasiado tarde. Habían sido manipulados de manera muy extraña, aunque la información había provenido de la misma profesora de primaria. En la casa, dieron con el cuerpo decapitado de su esposo, Bruce Jackson, junto a la puerta, quien había sido apuñalado 7 veces en la zona de sus pectorales, cerca del corazón. Esa zona hueca que quedaba en la que debía estar su cabeza, fue utilizada como punto de apoyo para colocar un cuadro titulado Las fauces infinitas de Bruce. Y esta es su pintura. Isabel fue encontrada asesinada en el baño, cuya puerta había sido destruida con un taladro percutor. Parecía ser que Isabel intentó resguardarse mientras llamaba a la policía, pero eso no fue capaz de librarle de su destino fatal. Sufrió múltiples fracturas en el cráneo, las que podrás ver en la radiografía expuesta, además del rollo de papel que le habían introducido en el agujero de su lóbulo frontal. Este es el objeto que le fue retirado con una nota. El rollo contenía la frase: vivo donde no puedo respirar, y como sin tener dientes, ¿qué soy? Una pista crucial surgió en la escena del crimen: 2 pares de huellas distintas. Las mismas dieron motivos suficientes a la policía para empezar a suponer que habían 2 culpables. No era un individuo con el que lidiaban, y su nivel de peligro, por lo tanto, era aún mayor. Quizá eso podía explicar el alto número de crímenes que se cobraban. Aún no se sabe por qué Isabel dio a la policía una dirección diferente. Tal vez sí era una coincidencia. O se trataba de algo orquestado para desviar la atención de la policía, mientras cometían sus crímenes. Sin importar la respuesta, su llamada al 911 fue considerada como una de las más perturbadoras que jamás se hayan grabado en todo el mundo.
What's your emergency? Someone broke in. Okay, ma'am, what's the address? My husband killed my husband. Oh, okay, the police are on their way. Do you have somewhere to hide? I locked myself in the bathroom. Okay, good. Are you able, do you know they're there? Yes, please. Okay, ma'am, the police are on their way. I need you to stay calm for me, okay? What's your name? Isabel Jackson. Okay, Isabel, do you have anything to defend yourself with? Oh my God, I'm gonna get it. Please help me. The what? Hello? Esta es la última cinta recolectada. El número de asesinatos nunca se detuvo, aumentando con el pasar de las semanas, en el desenfreno absoluto de los asesinos. Vamos a enfocarnos en una de las víctimas. El Dr. Fred Baker era un hombre muy responsable con su trabajo, por lo que su ausencia fue fácil de notar. Así que mediante la petición de sus compañeros de trabajo, la policía fue a realizarle un control de bienestar en su hogar, para ver si algo había ocurrido. Según el testimonio de sus vecinos, el perro de Fred estuvo ladrando en su casa durante la noche, antes de que el cuerpo de Fred fuera descubierto en condiciones nefastas. Lo cierto es que Fred solo tenía un gato. Entonces, ¿de quién demonios era el perro que escucharon ladrar toda la noche? La policía decidió entrar en la casa, contando con la información requerida para estar alerta. Podrían encontrar una escena del crimen, considerando la racha de asesinatos que los aterrorizaba. Y así fue. Al ingresar por la puerta trasera, fueron testigos de algo perturbador. La cocina presentaba claras señales de violencia, un forcejeo o una pelea, que llevó a causar desastres en la zona, además de rastros de sangre en todos lados. También descubrieron grandes cantidades de sildenafil, la misma droga hallada en la granja en la cinta titulada Cerdos. El que los asesinos tuvieran acceso a tanta droga, era cuanto menos sospechoso. Debía haber alguien proveyéndola. Quizá era el Dr. Fred su proveedor, quien robaba esos medicamentos de su trabajo para suministrarlos en grandes cantidades. Pero entonces, ¿qué había salido mal? Fred reposaba en su cama plácidamente, con la piel de la cabeza desollada, sin rastro de piel cubriéndole el rostro, y rodeado de lijas ensangrentadas. Las mismas que debieron ser usadas contra él. Aunque Fred vivía solo con su gato, los vecinos informaron haber escuchado ladridos de perro, la noche anterior al descubrimiento del cuerpo. Sin embargo, no habían señales, ni del gato, ni de un perro. En la exploración policial del lugar de los hechos, se encontraron con un cuadro de los pintores debajo de la cama, en la que residía el cadáver del doctor. Era la pintura de su gato, sin ningún rastro de piel. El gatito de bolsillo. 2 días después, el cuerpo de George White fue encontrado en su casa familiar, con rastros de brutalidad evidentes. Al igual que en el caso de Fred, los vecinos informaron haber oído ladridos la noche del ataque. El cuerpo de George había sido brutalmente desfigurado, hasta el punto de ser irreconocible. Solo una masa de carne reposando. Tenía señales de violencia parecidas a otros casos de asesinato. Una de ellas era el desprendimiento de su rostro, la cual habían desollado. Este cadáver en particular, fue objetivo de la furia o locura desmedida de los autores. 487 apuñaladas en todo su cuerpo, especialmente en el área de sus genitales y pecho. Sumado a ello,
Los médicos recogieron muestras seminales en algunos de sus cortes. Zonas que estarás viendo en pantalla. Durante la autopsia, la policía encontró varias fotografías depositadas en su cuerpo. Una de ellas fue encontrada en su corazón. La segunda estaba envuelta en sus intestinos. Y finalmente, la última carta arrugada y sangrienta, en la pelvis de la víctima. El estado de las fotografías dificultaban el proceso de investigación, pero tras un extenso análisis de la evidencia, pudieron revelar su escalofriante contenido. Eran rostros humanos. A continuación, te presentaré las fotos reveladas por el equipo de investigación. Si posees alguna información que ayude a la identificación de las caras expuestas, por favor, llama al siguiente número en pantalla. Toda información es valiosa para dar con los responsables, porque sus crímenes siguen sucediendo. La noche anterior, la operadora de policía, Sarah Stone, y su esposo, Michael, fueron secuestrados desde su residencia. La trampilla del sótano había sido destruida, pero la entrada se realizó por la puerta principal de la residencia. Habían violentado la libertad de sus víctimas con toda la tranquilidad del mundo. Afortunadamente, Sarah tenía una cámara de seguridad instalada en el porche delantero que grabó todo lo ocurrido en esa desgraciada noche. Las imágenes captaron a los asesinos entrando en la residencia de Sarah y Michael, proporcionando la prueba más condenatoria hasta el momento. Quizá con ello sería posible atraparlos. Continuando con las imágenes captadas, los asesinos treparon por el porche, conscientes de que estaban siendo grabados. Lo que verás a continuación es la representación de lo que sucedió esa noche.